Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Alejandro Rehbein, él es abogado y estamos hablando de todos estos temas que se ven en el Sename, la ley de adopción, estábamos hablando de cuánto tiempo podría estar un niño en un hogar. Y yo te preguntaba qué pasa con estos niños, por ejemplo, que podrían estar hasta su mayoría de edad. ¿Se les hace como un seguimiento o un apoyo para que ellos puedan estudiar? Cuando no tienen, digamos, esta red familiar, ¿a quién recurrir? Sí, por supuesto. Hay muchas instituciones de la red de Extensa Sename que entrega apoyo a los niños precisamente para prepararlos a la vida adulta. Porque en el fondo ese es el rol de los padres. Por eso hay padres que con el 10% han agarrado encrestada a la mamá de sus hijos. Y hay que hacerlos entender a la sociedad que el deber de la pensión alimenticia, primero, no es para que la mamá se compre botas ni cartera, pero tampoco eso da justificación para que el papá no cumpla. Exacto. Es para preparar al hijo a la vida adulta. Y una vez el hijo preparado en la vida adulta, va obviamente a hacer su propia familia. Así esa es la cadena eterna de la humanidad. Cuando no está la familia, eso trata de ser con mucho esfuerzo, lógicamente, reemplazado por las herramientas que entrega el Estado. En ese aspecto, yo por ejemplo, cuando sí está la familia, pero la familia es cero aporte, lo que trato de operar en mi cabeza es un poco con la teoría del palo y la zanahoria. La ley 16.618 de la ley de menores, que viene de la época del presidente Frei viejo, permite que los tribunales cobren la pensión alimenticia igual a los papás que no se hacen a cargo y esta plata vaya a una cuenta abierta al niño, administrada por el hogar o la residencia. Lógicamente, a final de que él cumpla los 18 años se hace un balance, porque no hay egresos, no hay gastos, porque el gasto lo pone el Estado a través del hogar, y se dice, mira, pongamos un nombre Pedro, tú ya tienes 3 millones de pesos, con esto tú puedes salir adelante, se le empuja a estudiar una carrera técnica que es financiada por el Estado por si acaso. Ellos tienen privilegio para entrar con gratuidad. Okay. Así que no van a gastar de esa plata, sino que una vez terminado, más encima ya tienen un capital por el cual empezar. Claro. Entonces al final, pero eso es un esfuerzo que no se da 100% en todos los casos, porque hay muchos niños que dicen cumplí 18 y me quiero arrancar del hogar. Y ahí, la verdad que ahí no podemos hacer, pero sí hay casos que son los menos, que deciden quedarse en el hogar porque independiente de lo durísimo, y realmente yo creo que todas las personas en su casa me entienden cuando digo de lo durísimo que es estar en un hogar, entienden que son más maduros que el resto y entienden que a través del hogar también pueden sacar algo positivo. Te digo, son los menos de los casos por las realidades que tenemos en los hogares localmente al día de hoy. Bueno, y respecto a eso mismo de las realidades que hay en los hogares, ¿cómo se trabaja con los niños dependiendo de la causal también por la que ellos están ahí? Porque no es lo mismo que llegue un menor, por ejemplo, que fue derivado porque tiene un caso de violación, a un chico que tiene violencia intrafamiliar o maltrato. ¿Cómo se trabaja con los niños? ¿Se dividen? ¿Se hace un trabajo integral? ¿Cómo funciona eso? Mira, ambas cosas. Se hace un trabajo integral en cuanto a la familia, en la familia que quiere participar del proceso de reparación, pero también se hace un trabajo biseccional. O sea, se separa a los niños correspondiendo a su maltrato, realidad. A su realidad propia. No conforme, porque ya falta la persona que en la casa va a decir, claro, lo separan a los ricos de los pobres. No. No es respecto a un tema socioeconómico, es respecto a un tema social y de vulnerabilidad. Exacto. De la vulnerabilidad no vista desde el aspecto económico. Entonces, el problema que existe hoy en día, y que todo es de público conocimiento, es que como los hogares son pocos, las piezas y camas, porque en el fondo esto es plata, son camas que hay que tenerle a cada uno de los niños que llega a residencia, son pocas y son cupos limitados. Lógicamente que de repente caen en hogares que están diseñados para niños que no tienen complejidades, llegan niños con complejidades. Claro. Y lo otro, que es una realidad, que es una deuda tremenda de nuestra sociedad, del Estado, yo no quiero culpar al Estado nada más, sino que la sociedad completa, es el tema de salud mental. Yo tengo el caso de un niño que no puedo mencionar, lógicamente, pero un caso de un niño que no hay ni un solo dispositivo a nivel nacional de Sename que se haga cargo de un niño con espectro autista severo. Un niño que de repente perdía el control, golpeaba. Él estuvo amarrado en el hospital base, amarrado en Navidad. 3 meses, el hospital ni siquiera ingresó al hospital base con una causal legítima de ingreso, o sea, el hospital no tenía por qué tenerlo ahí. Lógicamente el hospital lo dejó ahí, y si lo tenían amarrado no es porque el hospital sea malo por si acaso, sino porque el niño perdía el control. Y el niño estuvo viviendo 3 meses en un hospital,
Entonces, esa es una deuda que realmente es grave. Si tú buscas, yo me dediqué a buscar dispositivos de atención privada, porque el Sename puede financiar privados también, y no había. El pequeño Cotelengo recibe niños de 15 años hacia arriba, o sea, ya de adultos. Entonces no iban a recibir a este niño. Gracias a Dios, hoy en día sí él se encuentra después de una pelea en que terminé oficiando a Solange Huerta, en aquel entonces directora de Sename, yo siendo un funcionario de Sename en ese entonces, para que cumpla su rol con el Estado. El niño hoy en día está bien resguardado, no puedo decir dónde tampoco, pero está bien resguardado para quienes queden con la duda de esta historia, pero costó pelear contra Goliat abiertamente. Bueno, esa es una falencia que no se da solamente en temas de Sename, o sea, ahí tenemos una deuda gigantesca con todo lo que es salud mental, porque yo igual tengo amigas a quienes quiero mucho que tienen sus hijos con espectro autista, o tenemos los niños Down, tenemos un millón de otras cosas donde socialmente no nos hemos preparado ni en los colegios, ni en la atención pública, ni privada tampoco, ni en los hogares de menores, o sea, no existe en realidad apoyo para ellos. Claro, sí, el tema del espectro autista es algo que es importante verlo con corazón humano, o sea, son muchas las personas que yo conozco, amigos que tienen hijos en esa situación y que ha sido maravilloso también para ellos, ¿eh? No hay que simplemente decir, ha sido un calvario, no. Es difícil, pero ellos lo han tomado con una frente en alto y han estado con sus hijos, mucho. Y eso también es la educación que, volviendo un poco a mi hija, que yo quiero entregarle a Raquel. A Raquel el hecho del respeto, de la aceptación de las personas que son diferentes. Eso es muy importante para construir una sociedad más mejor, dijeran los futbolistas. Se me quedó pegada esa palabra. El asunto, que eso era lo que, por ejemplo, nosotros en nuestra generación no teníamos. En nuestra generación hasta a veces se hacía chiste un poco con el asunto. Y claro, uno se reía porque tampoco uno era grave, ¿me entiendes? Porque uno era niño, ese es el asunto, uno era niño. Pero cuando vas creciendo te das cuenta que uno deja de ser niño, pasa a ser hombre o mujer, y que obviamente empieza a tener responsabilidades frente a la sociedad, y te vas dando cuenta que en el inicio, cuando estabas en el colegio, a muy a temprana edad, esas diferencias que se veían como medias pequeñas, como es un poco más así, un poco más asá, te das cuenta de grande que esas diferencias se acrecentan, y uno tiene que sentir el deber de ayudar a esas personas a cortar esa diferencia o a anularla, ojalá, y tomarlos de la mano e integrarlos en la sociedad. Bueno, yo recuerdo haber estado en una escuela rural en alguna oportunidad compartiendo con los niños, y había un niño que siempre me acuerdo de él, que el profesor, estaban todos sentados, porque tú sabes que en las escuelas rurales está el niño de primero básico con el de séptimo y el de quinto, están todos juntitos trabajando, y había un niño ahí que estaba con todo jugando, y el profesor me dice, él es nuestro alumno desordenado. Entonces yo pensaba, lo más probable es que ese niño en una ciudad grande hubiesen dicho que él tenía que ir a alguna escuela especial o a alguna escuela de lenguaje, o que tenía que ir a no sé, ser recibido en el PIE de algún otro colegio, porque tenía y resulta que en realidad te das cuenta que en esa escuela rural, cuando son tratados como iguales, crecen iguales. Claro. O sea, digamos, con sus diferencias propias, pero crecen como a la par con el resto de los niños. O sea, nosotros hablábamos al principio de la discriminación, y es increíble cómo la discriminación hace que la vida sea mucho más difícil. Claro. Mira, yo eso lo viví en carne propia. Yo mismo yo tengo déficit atencional. Para todos los que me conocen ahora van a entender por qué de repente soy despistado, se me pasa alguna cosa. Y yo tuve déficit atencional, o sea, se me detectó el año 89. Mis papás me llevaron a Santiago, porque aquí en la 10ª región no había, en la antigua 10ª, más encima Valdivia, Puerto Montt, solo no había ni un especialista para tratar el déficit atencional. Yo tuve déficit atencional antes de que sea moda tener déficit atencional, porque te acuerdas que fue una moda, todos los niños tenían déficit atencional del 92 para adelante. Y recuerdo que en aquel entonces el mismo neurólogo que me atendió en Santiago, la Universidad Católica, me dijo, mira, la verdad, le dijo a mis papás en realidad, porque yo era niño, este niño tiene que venirse al único colegio que tiene especialidad en ese momento, en esos años, era el Colegio San Mateo. Yo por eso llegué al Colegio San Mateo. Antes estaba en el Instituto Alemán de Puerto Montt, del que no tengo buenos recuerdos, te digo honestamente, porque sí, primero no me integraron, no había programa PIE, eso no existía.
Efectivamente me recriminaban si es que de repente estaba pajaroneando, porque un niño con déficit atencional no es un niño que tenga un CI más bajo ni más alto. No, se distrae con facilidad. Se distrae con facilidad, efectivamente. Y en el Colegio San Mateo, cuando llegué, aparte de la integración social que tiene histórica el Colegio San Mateo, bueno, tenía, no sé, hoy día más caro, tengo entendido, yo cuando entré pagaba un saludo a la bandera nada más. Tenía esta integración con las personas que eran diferentes también. Y la verdad que eso formó mi vida, en el fondo. Hoy día soy abogado gracias a que esas personas del colegio, mis profesores, a los cuales estoy eternamente agradecido, tienen un enfoque, un proyecto educativo que era integrador. Pero eso tiene que ser para todos también, o sea, como es hoy en día, pero perfeccionado. Sí, bueno, en las familias, tú nos contabas del caso de tu amigo, se quedan solos también, pues. Es como cuando tú dices, chuta, voy a ir a ver a mi papá, es que tiene su hijo, que es así, no, cacho, no vayamos. Y es increíble que cuando los integras, chuta, que le alivias la carga a esos papás, al niño lo hace sentir más feliz, o sea, y tenemos una deuda gigantesca social de apoyo a todos estos niños que tienen un tema ahí de salud mental o cualquier otro tipo de rasgo distinto. Con todo tipo de integración, efectivamente, la alivias la carga a quienes están de familia extensa en torno a este problema. Sí, en todo sentido. Aquí hablábamos hace un par de programas con Fabián Huerta. Tú sabes que él es amante del deporte, ahí trabaja en una institución de educación superior, y él también nos hablaba que él está trabajando, por ejemplo, con grupos de minusválidos, y pucha, que cuesta de repente, van a hacer, no sé, un partido de básquetbol y no hay cómo trasladarlos porque no tienes transporte adecuado para sillas de ruedas, nadie se hace cargo del costo tampoco para poder trasladarlos, las instalaciones no tienen los accesos para la silla de ruedas, para ninguna comodidad, digamos, para ellos. Pucha, que es importante eso. Es muy complicado. Sí. Oye, Alejandro, bueno, volviendo al tema del Sename, para no dispersarnos, yo igual, viste, tengo ese déficit atencional, me vuelo. Tú también nos hablabas de este tema del 10%, que has visto la realidad y de los papás. Ahora está en proceso de discusión, ¿cierto?, este segundo retiro. Hay muchas mamás que no pudieron acceder a ese 10% en la primera, que era como deuda, digamos, de la pensión alimenticia. ¿Cómo, en el caso de que se aprobara, cómo funciona este tema, o cuál es el consejo que tú le darías a esas mamás que hoy día necesitan financiar esa pensión adeudada? Mira, todo esto depende de los montos, lógicamente, pero para el primer retiro del 10%, la plataforma del Poder Judicial estableció un mecanismo para que las personas sin necesidad de asistencia letrada puedan recurrir personalmente a hacer los escritos. El problema de eso es que ya nos enfrentamos a la primera barrera, la falta de educación digital. Hubo mamás que pudieron, claro, vienen de la época nuestra, hacia más jóvenes, millennials, que tienen conocimientos de internet, etcétera. Están las otras que no teniéndolo, pero tienen acceso porque el hijo mayor conoce, porque el amigo conoce. Pero también hay un inmenso número de personas que no saben nada. Y a esas personas yo siempre les sugiero, y bueno, los invito a colocarse en contacto conmigo. Me pueden buscar por Facebook, yo tengo un fanpage en que atiendo todos estos requerimientos, la consulta es gratuita, especialmente para el tema del 10%, porque nuevamente esto va a ser por una plataforma en que se va a habilitar la retención forzosa. Pero como va a ser una retención forzosa, a mí me da la impresión, según lo que he visto en el proyecto, es que probablemente sí van a necesitar asistencia de abogado, porque obviamente el retiro va a ser forzoso. Creo que va a ser así. No está definido porque hoy día precisamente ya fue la discusión del Senado en que todavía no se ha delimitado bien estos planteamientos. Pero aparte de aquello, hoy en día este 10% viene a aliviar efectivamente la carga de muchas mamás. Yo he visto mamás que les deben 500.000 pesos, ya ok, igual son importantes. Depende de la mamá, lógicamente, la situación económica. Y hay familias, yo me río porque conozco un caso particular que me pidió que por favor no lo nombrara, así que de una persona que quiero muchísimo en mi vida, que le deben 36 millones de pesos. ¿De pensión? Sí, de pensión. ¿Se no lo han pagado nunca? No, nunca pagaron, se acumularon, se sobreacumuló y la deuda es enorme. Y bueno, ni aunque con el 100% de las cotizaciones previsionales van a poder pagarle la deuda, ven en esperanza al menos de tener justicia en eso. Entonces, ese es el aspecto que muchas personas, por ejemplo, yo tengo una amiga mía, Paulina, que le envío un cariñoso saludo, hablo todos los días con ella, es una persona que fue beneficiaria de estos departamentos que entrega Servio, ella tiene vulnerabilidad, está a cargo de cuatro hijos,
la pareja, que ojalá recapacite al ver este programa, le debe cerca de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que para ella son tremendamente importantes. Los abuelos no quieren pagar y no son abuelitos, son personas de 50 años. Entonces están en edad de trabajar también. Claro. Entonces todas esas cosas te van hablando de una sociedad. Cuando uno dice los políticos son así, o los abogados son mentirosos, o los médicos son matasanos, pero se olvida que todos pertenecemos a la sociedad y que hay papás que no pagan, hay papás que mienten, hay mamás que pegan. Es parte todo como de la misma simbiosis. Pero este 10% espero que se apruebe pronto porque realmente va a hacerle justicia a montones de papás y mamás que son deudores y que ellos han tenido que, acreedores, perdón, y que ellos han tenido que solventar los gastos de sus hijos de forma responsable por estos papás. Alejandro, pero hay muchas mamás o papás que a lo mejor en el primer retiro del 10% no alcanzaron a hacer este trámite, ya por esto mismo que tú mencionas, o por desconocimiento, porque no alcanzaron a llegar a las redes de apoyo en el tiempo estipulado. Todavía no se aprueba este 10%, pero ellos deberían, por ejemplo, ahora ya empezar a hacer ese trámite desde pensando ya en que a futuro pudiese aprobarse este proyecto. Sí, desde ya. Yo invito a todas las mamás y papás que me están mirando en la casa, o todos quienes sean acreedores de una pensión alimenticia, a realizar la gestión a través de la plataforma del Poder Judicial. Y si no saben, por favor llámenme, voy a decir rápido mi teléfono, 978-29-25-11. Yo los voy a orientar encantados respecto a este tema, porque van a ganar tiempo. Yo tengo 2 amigos que trabajan en el Tribunal de Familia acá en Osorno y ellos me dicen que de verdad, o sea, normalmente las retenciones que se han solicitado, no con la AFP, con las comunes y corrientes, por decirte, eran 100 al mes. Me dicen con esto han sido 4.000. Bueno, de hecho, los magistrados en un reportaje del Diario Austral indicaron, son 4.000 peticiones de solicitud de retención de fondos previsionales. Eso es un número inmenso. Gigantesco. O sea, Osorno, estamos hablando que el Tribunal de Osorno ve más o menos unas 2.000 causas al año, 2.000, 2.500 al año. Y 4.000 escritos de golpe, o sea, claro, te aumenta el volumen de vistas de documentos al juez enormemente. Claro, más todo esto que decíamos que a lo mejor no alcanzaron a hacerlo. Pues. Claro, y tengan harto ojo porque si no, porque todo esto tiene un plazo que la gente de repente se olvida porque queda con la buena noticia, que son 2 años que hay de periodo de ventana para solicitar la retención. No es que quede abierto para siempre, no es que de aquí al 2027... Yo, si me deben pensión alimenticia, volví a viajar en el tiempo y fuera niño nuevamente, pueda solicitarla en menoscabo de la AFP o del fondo previsional que exista en esa época. Claro, ahora si el deudor ya retiró su 10%, perdió. Si el deudor retiró el 10%, pero bueno, va a estar este segundo retiro, esperemos entonces que ahí alcance al menos a abrir los ojos la persona que tiene que cobrar por su hijo y cobre nomás, que le saque la contumelia al Alejandro, yo me quiero aprovechar de eso, de tus conocimientos respecto del tema de pensión alimenticia, porque hay mamitas, por ejemplo, que nunca, o papás, que no han recibido nunca la pensión, que tú también mencionabas. ¿El pago de la pensión es retroactivo o se cobra desde el momento en que el papá o mamá hace la denuncia por pensión? No, desde el momento en que se hace la denuncia. Bueno, ahí hay una discusión obviamente teórica, pero la verdad yo soy de la postura de que desde el momento en que se hace la denuncia. Porque obviamente si, a ver, yo estoy con mi hija, pongamos un caso que ojalá nunca me ocurra, me separé de mi señora, yo estoy con mi hija y bueno, yo me creí valiente, hacerme cargo solo y después, chuta, me bailo con la fea en la vida y me va mal económicamente. Lamentablemente, bueno, ¿por qué no me preocupé antes? Por eso en esto hay que ser muy acucioso. Si uno se separa, igual el llamado eso a las familias, si uno se separa, que son realidades tremendas, que con la pandemia y el encierro también ha habido momentos de aquellas situaciones, dejen bien regulado todo el tema. Yo tengo una amiga que quiero mucho, y le mando un saludo, Paola Edo, que es una excelente mediadora familiar, quien realiza con mucha celeridad las mediaciones en esta área y de repente mediar es mucho mejor que lamentarse más adelante. Sí, también las cosas se pueden acabar, si el amor tampoco dura para siempre, ojalá fuera así, pero nos vamos a morir, así que también ese es un cote, para que no me vayan a malentender a quienes quiero, sí. pero también hay que dejar bien arreglado las tortas de las vías, porque en el fondo los niños están entre medio y después estos tira y afloja, los adultos se enojan, se disparan, se dicen garabatos, se mandan a la cresta, a la punta del cerro, qué sé yo, pero quien sufre, llora y se amarga con esto son los hijos. Bueno, hay hartos casos, yo igual conozco hartos casos cercanos, que a veces dicen, oye, yo me separé y me separé como en buena onda, así, no, y nunca ordenaron este tema y resulta que pasaron, no sé,
7 años separados y de repente uno denuncia por pensión. Y dice, oye, pues si estábamos bien, ¿y cómo no regularizaste antes? Entonces esas cosas, como dices tú, hay que ordenarlas, más allá de que se separaron en buena onda o en mala onda, o sea, esas cosas tienen que ordenarse. Claro, tienen que ordenarse. Muchos a veces no lo quieren hacer porque no quieren ver al otro o a la otra nunca más, pues, pero eso yo les digo, oye, ya somos viejos, ya tenemos todos los que, al menos los que yo conozco, casi todos los que se han separado tienen sobre 30, entonces al medio yo digo, oye, ya no somos niñitos, no es la polola, o sea, te casaste con esa persona, o sea, o tuviste hijos, entonces regúlalo al menos. Y es lo más propositivo, definitivamente. ¿Qué pasa con el tema de la pensión alimenticia en los casos de los niños que están en hogares del Sename? Bueno, como yo comentaba adelante, la pensión alimenticia es administrada, se deposita el dinero a la libreta de ahorro a la vista que abre la institución que tiene el niño, el que está en residencia, pongamos residencia Dame tu Mano. Y ese dinero se administra ahí. Cuando me refiero a administrar, ellos no lo gastan. Solo se deposita y se va acumulando. Y una vez que el niño es egresado de la residencia, se le entrega la libreta de ahorro a la vista, ya sea al cuidador que tenga, si es que es menor de edad, o abiertamente al niño, si es que el niño cumple los 18, lamentablemente toda su vida en el hogar. Ahora, ¿cómo se trabaja con estos niños cuando llegan, por ejemplo, con algún caso de, por ejemplo, si el niño también consume droga? O no sé, tiene alguna tendencia especial producto de la realidad de los papás, o inclusive ahora con el tema de la diversidad sexual. ¿Cómo se trabajan todos estos temas en los hogares del Sename? Ha sido un desafío, te digo honestamente, porque hay cosas que han ido, no sé si han ido apareciendo o hoy en día nosotros las visibilizamos, que es el tema, por ejemplo, de la homosexualidad. Por ejemplo, ¿por qué no? Si los niños hoy en día ya se habla de las opciones como que debe tener cada niño o niña. Falta trabajo en ese sentido, lógicamente, porque hay que darle una herramienta y un paquete de medidas a los niños que vayan orientadas precisamente a su no me gusta decir condición, yo no soy psiquiatra, yo sé que hubo una discusión al respecto, no conozco la terminología moderna respecto a este punto, pero acerca de su decisión, su opción, nosotros no podemos implantarle cómo tiene que ser el niño, sino que tiene que aceptarse eso y promover que sea respetado conforme a su opción. Claro. Y en eso también Sename tiene un desafío, a pesar de que se están haciendo los esfuerzos correspondientes. Yo conozco a las otras ONG que participan de esto, a las que están a cargo de hogares, de otros programas colaborativos, que hacen tremendo esfuerzo en aquello, pero hacer esfuerzos distintos que venga como una normativa institucionalizada desde parte del Ejecutivo del Estado. Es distinto, el esfuerzo privado, que puede ser muy buena onda, pero muy al lote, a un esfuerzo más centralizado que venga con claros márgenes de cómo y dónde debe actuarse. ¿Y en temas de apoyo a las adicciones, alcohol? Bueno, acá principalmente se trabaja con el programa PEUYA, por ejemplo, hay otros también programas privados, incluso también en los dispositivos de salud trabajan. El tema de la droga es un flagelo, porque muchos niños... hay un hogar que lamentablemente tengo que hacer la crítica, el hogar Catalina Keim, los hogares no tienen la obligación de mantener a los niños encerrados, así que tampoco no es una crítica al personal del hogar, por supuesto, ni a la institución misma. Pero los niños adolescentes salen y al salir no los controlan con qué vuelven. ¿Y con qué vuelven? Con pitos, pasta base, con una diversidad de drogas de menor o mayor calibre. Y al final el foco de la reparación en cuanto a la adicción no se cumple. Y espero que jamás ocurra como ocurrió en otra región, que los cuidadores fumaban con ellos. Bueno, eso te iba a decir yo, de repente falta personal especializado para el trabajo con niños y que también les genere actividades, porque yo conozco a un amigo yo sé que me va a estar escuchando, que le envío un abrazo gigantesco, que se fue a trabajar con niños de un hogar, a hacerles clases deportivas, una disciplina específica, y los tenía todo el día entre el trote, el entrenamiento, y los chicos decían, es que nadie nunca nos había ofrecido poder realizar alguna actividad diferente, entonces están todo el día como dando vueltas a ver en qué se entretienen, entonces tampoco tenemos como personal capacitado que les haga eso. Claro, no hay una oferta, porque al final la mejor forma de salir de las drogas es entregando cosas que hacer. Esto es como un poco lo que pasa en la cárcel. Yo tengo amigos también que trabajan en el área penitenciaria, Manon Pasenau, Rodrigo Sepúlveda, y con ellos conversando me indican
me indican, oye, mira, más allá de que que el sistema quiera rehabilitar, el encierro también genera momentos de ocio incuestionables que empiezan a pensar cómo van a delinquir. Muchas veces incluso empiezan a cuestionar, chuta, estoy rehabilitado, no, me siento mal por lo que hice, pero voy a volver al mundo de afuera sin herramientas, a pesar de que hay programas que entregan herramientas dentro de la cárcel, pero algunos que no se meten por a veces motivo, dejación, qué sé yo, y cuando llega el momento de preguntarse, ¿voy a volver al mundo exterior? Chuta, pero aquí estoy cómodo. Pero es lo mismo que uno se pregunta hoy día, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Un millón de ciudades que hemos estado en cuarentena total, donde tú te das cuenta que a los niños se les genera un daño psicológico porque están encerrados, no tienen esta sociabilización con sus pares. Imagínate un niño que está, no sé, 6 años en un hogar, que no le ofreces hoy día para los papás es súper difícil. Hoy, ¿cómo mantengo a mi hijo entretenido? Porque tiene un par de horas nomás de clase online y tengo que tenerlo ahí todo el día entretenido. Claro, bueno, mi señora es profesora. Mi señora es profesora, ella está todavía con la licencia del postnatal, pero mi señora me indica, conversando con los colegas, etcétera, lo dificultoso, incluso profesores que han llorado porque los alumnos no le pegan atención, porque bueno, estar frente a una pantalla no es lo mismo que el trato. Yo es lo mismo, por ejemplo, atendiendo a mis clientes, muchas veces tienen que hablar por teléfono, uno no se conecta mucho con la realidad, a veces está mi bebé también llorando, tengo que atenderla al mismo tiempo, uno está con la modalidad de trabajo. Yo por eso quiero recordar nada más, porque me criticaron bastante, yo fui uno de los primeros que nunca estuvo a favor de la cuarentena total, nunca he estado a favor de la cuarentena, siempre estuve quizás a favor de las cuarentenas móviles, pero las cuarentenas totales no, porque ya había experiencia internacional. Muchos me dicen, no, es que nunca había una pandemia, por Dios, uno puede agarrar hasta Wikipedia y ve que hubo una pandemia en África de ébola y que no hace muchos años atrás la mosca tsetse hizo su resto en otras partes del mundo. Y sí había experiencia internacional, por eso los países asiáticos han sido mucho más hábiles para enfrentar este proceso de recuperación económica y de la salud que nosotros. Los europeos y nosotros, que no habíamos tenido pandemia hace bastantes años, quizás no teníamos experiencia, pero no cuesta nada fijarse en lo que pasa en otras partes. El encierro está provocando daño emocional grave en nuestros niños, en los matrimonios, en la presión matrimonial horrible. Eso está evidenciado por la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar en la provincia de Osorno, que se han disparado casi un 400% en relación a los años anteriores. También en las medidas de protección, maltrato habitual a los niños, bueno, en una serie de cosas, el estrés que tiene también, imagínate, todas estas familias que están hoy en día sin su trabajo, sus fuentes laborales perdidas, los que trabajan en el lino, o quienes pueden quebrar, y espero que no, el Café Central, porque si no, no tendríamos ya café en el centro. Te digo, uno que es osornino siempre iba a uno o al otro. Pero todo el pequeño barrio de Lynch, el mercado de Rahue. Sí, bueno, es cosa de ver lo que está pasando nomás con el área de salud mental infantil del hospital, que está llena de niños. Claro. Porque se les ha generado todo este estrés por encierro, que en realidad hay que ocuparse de eso. Ahí va el mensaje para ello. Alejandro, se nos fue el tiempo, podríamos haber estado conversando todo el día, en realidad, harto tema. Te quiero dejar los últimos segundos para que te puedas despedir y entregarle un mensaje también a toda la gente con la que tú trabajas y también a la que le prestas ayuda, que pueda necesitar recurrir a tu persona. Muchas gracias, Elda, y a todos ustedes quienes están compartiendo con nosotros en estos momentos en Canalinet. Muy agradecido por este espacio y quiero recalcar nada más esto. En realidad la mejor sociedad que podemos construir es aquella sociedad que proyectamos con buenas vibras, y es por eso que yo les quiero dejar mi teléfono, que es el 978-29-25-11. La atención es gratuita, la orientación es gratis, para que ustedes puedan hacer todas las consultas que tengan, ya sea por el 10%, ya sea por violencia intrafamiliar, ya sea por pensión alimenticia, entre otras, porque hoy en día todas estas son situaciones en las cuales necesitamos ayuda y cooperación social. Los médicos y el sistema de salud ya está haciendo su trabajo, nosotros los abogados también tenemos que hacer el resto, orientando bien, evitando ser picapleitos y tratando de lograr que las personas logren avenir positivamente en sus problemas. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Y a usted en su casa, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y los esperamos, por supuesto, en un próximo programa. Cuídense, nos vemos.